Saludos amigos, tenemos acá el timer de descongelación o el reloj de descongelación de una nevera no frost. Este componente es en parte el responsable del buen funcionamiento de la nevera no frost, tanto para la congelación como para la descongelación automática en ese tipo de neveras. Entonces, siendo que este componente podría causar algunos problemas muy serios, voy a aprovechar para responder algunas consultas relacionadas con la forma de comprobar este elemento ante la sospecha de que podría estar fallando y generando problemas en la nevera. ¿Qué problemas podría ocasionar? Por ejemplo, si este señor se daña, que el compresor no arranque. Otra de las fallas que puede ocasionar en la nevera es que la nevera no haga el ciclo de descongelación. Entonces, en esa nevera no frost es necesario que cada 6 u 8 horas, dependiendo del timer, se haga una descongelación para evitar que el hielo se vaya acumulando. Al irse acumulando hielo, obstruiría los ductos por donde circula el aire normalmente hacia la parte de abajo de la nevera. Entonces la nevera no va a enfriar abajo y es otro de los problemas que puede causar este componente. Entonces, ante esas posibles fallas, es importante tener una idea de cómo nosotros podemos hacer las comprobaciones básicas para determinar si es este componente que está fallando o descartar esa posibilidad. Porque, como les digo, si el compresor no arranca, puede ser el timer, pero también puede ser otra cosa. Entonces, ante esa posibilidad, vamos a ver cómo saber si es el timer o descartar esa posibilidad. Igualmente, si no hay deshielo, puede ser el timer, pero también puede haber otras causas. Igualmente, si la nevera no enfría abajo, como podría ser el timer, podría ser también otra causa. Entonces, ante la necesidad de salir de la duda, voy a sugerirles un procedimiento sencillo para determinar esas posibilidades. Y esta vez lo vamos a hacer con el multímetro, pero también ante la posibilidad de que algún amigo no tenga el multímetro o no lo sepa usar, pues también voy a hacer otro video relacionado de cómo hacer las comprobaciones de timer, pero con un bombillo o bien con un probador de continuidad. Entonces, para comenzar, vean, vamos a guiarnos con un dibujito muy sencillo. Vean que el timer tiene 4 terminales. Acá hemos tratado de representar el timer con sus 4 terminales. Fíjense que vienen enumerados de esta manera: 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Ok, el terminal 1 es el que va a recibir la fase del cable de alimentación. Vamos a suponer que este es el cable de alimentación. Aquí va a llegar la fase al timer. Luego, entre el terminal 1 y el terminal 3, ven que hay un diagramita. Esta es una resistencia y este es un motorcito que va adentro. Este motorcito es el que se encarga de impulsar el mecanismo de engranajes o de reloj para poder hacer que funcionen, pues la apertura y cierre de los contactos para enviar la corriente al compresor o a la resistencia de hielo. Entonces este motorcito va conectado uno de sus terminales a la resistencia que viene del terminal 1, ven, del terminal 1 va una resistencia y luego el motorcito, y ese motorcito va conectado al terminal 3. Es decir, que para que el motorcito arranque yo le metería fase por el terminal 1 a través de esta resistencia y llega acá a cerrar al neutro el cable de alimentación. Ya tenemos el motorcito girando. Entonces ese motorcito lo que va a hacer es impulsar el mecanismo de reloj del timer y ese mecanismo se va a encargar de cerrar los contactos para pasar la fase, ya sea al terminal 4 para mandarlo al compresor durante 6, 8 o 12 horas. Entonces acá estaría conectado el circuito que va al compresor de la nevera. Este compresor recibiría corriente por el terminal 4 a su kit de arranque, obviamente, y luego del kit de arranque sale un cablecito que va al neutro. Ya quedaría energizado el compresor durante 6 u 8 horas. Durante esas 6 u 8 horas el compresor va a estar arrancando, apagando, pero por el termostato, no por el timer. El timer siempre va a estar enviando corriente durante esas horas y cada vez que el termostato detecte que ya hay frío suficiente en la nevera, va a desconectar el compresor y lo va a apagar. Pero el timer siempre va a mantener sus contactos cerrados, ¿ok? Al menos en la gran mayoría de neveras, el timer siempre está funcionando los años que la nevera esté en uso y que esté funcionando bien. El que sí apaga y enciende al compresor es el termostato, pero el timer siempre va a estar enviando corriente durante esas horas. Pero cuando terminan esas horas, 6 u 8 horas de congelación, entonces automáticamente el mecanismo de reloj va a abrir los contactos que envían corriente al compresor y va a conectar inmediatamente a los contactos que van a enviar corriente a la resistencia de hielo. Y el otro terminal de esta resistencia va a ir a través del bimetálico hasta el neutro del cable de alimentación. De modo que cuando le llegue fase por aquí, va a cerrar el circuito a neutro y va a funcionar. Ahora, ¿cómo yo sé si esto está funcionando bien en la nevera y me está enviando la corriente a los contactos como tiene que ser? Vamos a verlo con nuestro tester y, como les decía en otro video, lo vamos a hacer con un probador de continuidad o con un bombillo. Ok, entonces una primera medición que yo les recomiendo es la de
verificar si el motorcito y su resistencia está bien. La resistencia de la bobina de este motorcito normalmente anda por los 3, 4, 4.5 kilo ohmios, pero como tiene una resistencia en serie, fíjense, no solamente está el motorcito, sino también está la resistencia en serie. Entonces el resultado final acá en la medición nos va a dar ambos valores, el de la resistencia y el del motorcito. Vamos a ver, ponemos una punta de prueba acá en el terminal 1 y la otra punta de prueba en el terminal 3 para medir la resistencia del motorcito y de la resistencia de protección. Nos da 11.7 kilo ohmios. De todos modos, ahora les muestro cómo hacer la prueba del motorcito y de la resistencia por separado para estar más seguro, ¿ok? Entonces, ya que estamos seguros que el motorcito y la resistencia están bien, entonces para el siguiente paso de la comprobación yo sugiero hacer lo siguiente. Vamos a poner la leva al punto en donde está por iniciar el ciclo de deshielo, considerando este punto de referencia. Vamos a ver. Ok, ahí estaría finalizando el periodo de congelación e iniciaría el de descongelación. Ok, entonces seguimos otra vuelta y lo ponemos antes de llegar al punto de referencia y lo dejamos ahí. Entonces ahora lo vamos a probar con corriente, pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros vamos a utilizar los terminales 1 y 3, que es donde está el motorcito, ¿verdad? No podemos hacerlo entre 1 y 4 ni entre 1 y 2 porque ahí no hay motor ni nada, y lo que hay son contactos y lo que va a hacer es un cortocircuito si están cerrados. Entonces hay que estar muy seguros de que es el terminal 1 y el terminal 3 de nuestro timer. Le metemos corriente de 110, el voltaje de nuestra red, y cuando lo conectemos vamos a sentir una leve vibración, que es el sonido, el funcionamiento del motor. Ok, ahí no se escucha ningún sonido, pero sí percibimos la vibración. Eso significa que el motorcito está funcionando, y como está a punto de llegar a donde se escucha el clic, donde finaliza el periodo de descongelación, entonces lo dejamos ahí. Una hora puede ser, una hora y media, y esperar que se escuche un clic, y 20 minutos o 25 minutos después otro clic. Entonces hay que tener este tiempo en cuenta, ¿verdad? Ya nosotros lo probamos y sí funcionó. Entonces avanzamos ese paso porque ya lo comprobamos y sabemos que sí. Eso que nos demostraría a nosotros, que además de que el motor está funcionando, también está haciendo girar el mecanismo de la leva y los engranajes y todo eso, lo cual indica que los contactos pueden estar abriendo y cerrando para enviar corriente al compresor o a la resistencia de hielo según corresponda. Entonces, ya que nos cercioramos de este paso, quitamos la corriente, el terminal 1, que es el de la fase, le pasaría corriente en el momento que corresponda al terminal 4 para el circuito del compresor, y luego cuando finalicen las horas de funcionamiento del compresor, entonces se van a abrir los contactos que alimentan al terminal 4 e inmediatamente se cierran los que alimentan al terminal 2 para llevar a la resistencia de hielo y enviarle corriente para que funcione. Ok, vamos a ver entonces cómo haríamos esa comprobación. Muy sencillo, igual con nuestro tester en la escala de resistencia, puede ser en la de continuidad si ustedes quieren. Ponemos una punta de prueba en el terminal 1 y la otra punta de prueba en el terminal 4 para esta prueba, que serían los contactos que le envían corriente al compresor. Ok, estarían cerrados durante 6 horas. Vean que nos da continuidad, o sea, nos da 0 ohmios. Entonces vamos a hacerlo girar. Recuerdan que ya lo teníamos ahí al punto. Vamos a hacerlo girar. Cuando escuchemos el clic, se va a ir a resistencia infinita, o sea, nos va a dar fuera de rango el multímetro. Vamos a ver. Bien, ahí. Se abrieron los contactos 1 y 4, que eran los que estábamos probando ahora. ¿Ven? Se abrieron los contactos 1 y 4, por lo tanto se abrió la continuidad, no hay paso de corriente. Ahora se cerraron inmediatamente los contactos 1 y 2. En este caso, con el clic que sonó, se terminó el periodo de congelación e inmediatamente se activó el periodo de descongelación. ¿Ven? Cuando ponemos las puntas de prueba entre el terminal 1 y el 2, hay continuidad, lo que significa que esos contactos están enviándole ahora corriente al circuito de deshielo. Ok, pero el deshielo solo dura unos minutos, 25, media hora cuando mucho. Entonces un saltito apenas y se va a abrir ese contacto para cortar la corriente a la resistencia. Ahí está. Se le cortó la corriente a la resistencia e inmediatamente vuelve otro ciclo de congelación de otras 6 horas. ¿Ven? Se volvieron a cerrar los contactos 1 y 4. Esa es la forma en que nosotros podemos comprobar que el timer, primero, tenga buenos su motor y su resistencia de protección. Segundo, que esté haciendo los clics correspondientes. Y tercero, al haber esos clics de cierre y apertura de contactos, se cierren los contactos que corresponden en el momento que corresponden, sea para congelación o para descongelación. Ok, ese es el modo. Si una de estas mediciones no nos da, como lo acabo de sugerir, el timer no sirve. Compremos uno nuevo porque no hay otra alternativa. Ok, a menos que quieran darle un mantenimiento, les dejo un enlace en la descripción de cómo darle mantenimiento a esto y intentar algunas reparaciones. Voy a mostrarles ahora cómo podríamos hacer nosotros la medición del motorcito o de la resistencia, porque puede ser
que se haya dañado la resistencia y por eso el timer no está funcionando. Pero la resistencia es muy fácil de cambiar. Vamos a ver ahora. Luego de haber quitado esos tornillos, quitamos esta tapa con mucho cuidado. Ahí tenemos la leva, que es esta rueda grande, y el juego de engranajes que son impulsados por el motor que está allá abajo. Este es el terminal número 3 y este es el terminal 1. Por aquí entraría la fase que alimentaría al motor y a la resistencia. Ven, uno de los contactos, uno de los terminales de la resistencia va al terminal 3. Entonces, como les decía, entra la fase por el 1, va al motor, a la resistencia y sale por el terminal 3. Ok, aquí podemos ver que el valor de la resistencia que tenemos, ahí dice 8.2 kilos, 8.2 kilo ohmios. Entonces, si la resistencia es de 8.2 kilo ohmios, vamos a ver qué dice el multímetro. Bien, 8.02 kilo ohmios. Está bien dentro del rango nominal. Quiere decir que el motor anda por los 3.4 kilo ohmios. Entonces vamos a medirlo entre el terminal 3 y sería el terminal de acá de la resistencia. Acuérdense que un terminal de resistencia va directo al motor. Ahí tenemos 3.73, ¿ven? 3.73 le suma el valor de la resistencia y le va a dar 11 y algo. Entonces esta es la manera de comprobar que el motorcito y la resistencia están bien. Si la resistencia se dañara, fíjense ustedes cómo viene, nada más se extraen de ahí y se instala otra. Y si se daña el motor y pueden conseguir otro, yo en ese caso preferiría conseguir el timer completo, pero si pudieran conseguir otro motorcito, cambiarlo, pues nada más sacan este, ¿ven? Sacan de aquí estos pines, el motor sale, vean, ahí se puede ver. Tiramos estos pines, metemos el otro motor y ya. Esos pelitos, mucho cuidado, nunca los obliguen porque ese es el hilito de cobre de la bobina de él. Y si se rompe, le echamos a perder. Ahí se puede ver el valor de la resistencia, ¿lo ven? Ok. Eso si ustedes quisieran, pues tuvieran la posibilidad de cambiar el motor. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y me da resultado. Entonces, amigos, este es el modo de hacerlo con el multímetro. Si la comprobación nos da bien, entonces ahí nosotros con eso descartaríamos que el timer esté dando problemas. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.